Sergiev Posad es una antigua ciudad ubicada a 70 kilómetros de Moscú. Aquí se halla el monasterio más grande de Rusia, la Troitse Sergieva Lavra. Acoge a la Academia Espiritual de Moscú, la primera institución religiosa de educación superior en el país. La academia tiene 320 años y es especialmente famosa por su escuela de pintura de iconos. Según la leyenda, el apóstol santo y evangelista Lucas fue el primer pintor de iconos. Precisamente en su honor fue bautizado el padre Lucas, futuro jefe de la escuela de iconos cuando se hizo monje. Un icono es la teología expresada en colores. Es lo más sagrado de la tradición ortodoxa. El icono apareció en los tiempos de los apóstoles ya en el siglo I. La doctrina que transmite un icono, su diseño gráfico, su lenguaje, son tradicionales. También lo es la técnica de la pintura. La Iglesia guarda con celo la práctica de este arte a lo largo de los siglos. La producción en serie de iconos empezó en Rusia en el siglo XIX. Para no perder las antiguas tradiciones, los pintores siguen rigurosamente los estrictos cánones. Es una ley fundamental para los alumnos en Sergiev Posad. Los pintores de iconos hoy en día se enfrentan a un grave problema: la discontinuidad y flaqueza de la tradición. Esta ya no se transmite como antes, de primera fuente, de boca en boca, de una generación de maestros a otra. Iván Glasunov es profesor de la Academia de Pintura de Rusia. Su padre, el mundialmente conocido pintor Ilya Glasunov, y su madre, Nina Vinogradova-Benoit, gran experta en trajes rusos, educaron a Iván en las tradiciones ortodoxas. En los 60, en la Unión Soviética, país que ensalzaba el ateísmo, era fácil encontrar tirado en la calle un icono. Los padres de Iván viajaron por toda Rusia recogiendo estas obras de arte con el fin de restaurarlas. El amor al icono me acompañó durante toda mi infancia. Recuerdo a un restaurador que venía por casa cuando yo era niño, y la impresión de ver cómo aplicaba una gasa especial al icono y de la mugre y suciedad resurgía un ojo. A la hora de hacer un icono, lo más importante es preparar su base, la tabla. La calidad del soporte determina lo larga que va a ser la vida de la obra. Las tablas de iconos tardan 3 años en secarse. Tanto en la antigüedad como ahora, la madera del tilo es la más usada para hacer iconos. Es el mejor material por lo suave y dócil que es. Transcurridos los 3 años de secado, se escogen las mejores tablas, se lijan y se juntan en un solo bloque. El carpintero Vyacheslav lleva 9 años dedicándose a esta labor. Es difícil de explicar, pero cuando haces un icono sientes inspiración. Hemos escogido las mejores tablas, las hemos preparado, ahora las vamos a juntar. Pero esta base aún no puede ser pintada, porque tiene que asentarse. Luego se tiene que trabajar la zona ahuecada y hacer incrustaciones de espigas. Estas son inserciones de madera sólida. Refuerzan la tabla del icono para evitar que se deforme. El espacio hueco dentro de la tabla tiene desniveles llamados cáscaras. El campo en el icono simboliza nuestro mundo terrenal. En la zona huecada se representa el mundo divino. Primero se unta con cola gelatinosa la tabla del icono. Luego se aplica la gasa que va a ser la base para el yeso, una mezcla de cola y tiza. Las primeras capas son acuosas. Luego van las capas de yeso más densas. Esta técnica se lleva utilizando desde tiempos remotos. Una vez siendo adolescente, Iván Glasunov fue hasta el famoso mercadillo de arte en Ismailovo, con la idea de encontrar allí al menos un icono antiguo. Era invierno, fue ahí a las 5 de la mañana y hasta llevé linterna para ayudarme en la búsqueda. Quería encontrar el icono más viejo y deteriorado. Compré una tabla oscura en la que no se distinguía nada. Invité a un restaurador
Nos pusimos con los disolventes y las gasas, pero en lugar de pintura, sobre la tabla encontramos un periódico de 1903. No me desanimé. Estar entre soluciones químicas y algodones para descubrir lo oculto se convirtió en mi profesión. Después de pulir la superficie de la tabla, los pintores aplican el dibujo que tiene que estar perfectamente delineado con todos los detalles trabajados. Tatiana lleva 6 años estudiando en la Escuela de Pintura de Iconos. Este es su trabajo de fin de carrera, el icono de Santa Efrosinia Polotskaya. Como yo misma vengo de Bielorrusia, me resultaba especialmente interesante pintar a nuestra patrona. Antes, cuando veía el trabajo de los pintores de iconos, me parecía un trabajo durísimo, hasta pensé que era un oficio solo para hombres. Pero en aquel momento aún no veía la verdadera belleza de estas pinturas. Primero se aplica al icono una lámina de oro que es más fina que el cabello de una persona. Después, sobre la tabla, se extiende una mezcla de pegamento y vodka. Encima se coloca la hoja de oro y se alisa antes de que el líquido se evapore. Una vez que esté terminado el dibujo y el oro se haya adherido, el icono es revelado, es decir, se colorea. Varios elementos se cubren uniformemente de pintura, que está fabricada con polvos colorantes y emulsión de huevo, vino tinto y cerveza. El segundo componente imprescindible son los tintes y arcillas de diferentes colores. Los minerales se trituran hasta convertirse en trocitos que pueden ser mezclados con la emulsión para dar volumen a algunas partes del icono. Se pintan de blanco. El rostro es la clave del icono. Es muy importante que el estado anímico se pueda apreciar nada más ver la imagen. Tiene que captar la atención. El semblante divino debe reflejar la esencia del icono, en los ojos, en la boca. Si uno no puede verlo, significa que el pintor ha fracasado y el icono no tiene lugar como obra. Tiene que volver a pintarse. Cuando la pintura propiamente dicha está acabada, se aplican a menudo ornamentos dorados que simbolizan la unión de lo terrenal y lo celestial. Primero, la superficie se seca con tiza. Luego, con una sustancia pegajosa se delinea el contorno del dibujo que va a realizarse en oro. Este se aplica con una bolita de algodón o un trocito de pan. Una vez terminada la obra, se cubre con una capa protectora de aceite cocido. Hay que extenderlo de forma cuidadosa y vigilar que mientras se seca, la película no se agriete. Este barniz de aceite se hace más oscuro con los años, hasta tal punto que a veces no deja ver la pintura que está debajo. En la Rusia de antes se conocían técnicas especiales para eliminar estas capas de barniz oscuro. Pero el trabajo era tan complicado que los pintores de la antigüedad optaron por renovar los iconos de otra forma más sencilla, pintando con los nuevos colores por encima de la capa de aceite cocido. A veces el dibujo original de los iconos más viejos queda sepultado bajo numerosas capas de pintura, que se iban aplicando a lo largo de los siglos. Cada nueva versión del icono se llama anotación. A menudo, los restauradores descubren de 5 a 8 anotaciones en los iconos y tienen que quitarlas una a una hasta descubrir la imagen original. En 1840, en la Troitse Sergeva Lavra fue descubierto un icono sucio y oscuro, que resultó ser una obra maestra de valor incalculable, la Santa Trinidad del pintor medieval ruso Andrei Rublev. Los restauradores, inspirados por el hallazgo, empezaron a buscar más obras, pero utilizaban métodos precarios en comparación con los modernos y muchos iconos sufrieron daños irreparables. Había una técnica que consistía en saturar los iconos con amoníaco
con amoníaco líquido para ser exactos. Cuando la capa de barniz aumentaba de tamaño se quitaba, pero como era de esperar, la pintura también se veía afectada por un disolvente tan fuerte. Antón es alumno de Iván Glasunov. Lleva 4 años ayudándole en la restauración. Sí, es del siglo XIX. No puede ser otra cosa. Necesitamos pegarlos juntos ahora, pero este aceite cocido tiene algo misterioso. Podemos dejarlo sin tocar. La restauración es un trabajo minucioso. Lleva mucho tiempo, exige esfuerzo y paciencia. Solo una de 10, mejor dicho, de 100 personas es capaz de hacerlo de forma continuada, a diario. Esta es la Facultad de Restauración de la Universidad Humanitaria Ortodoxa de Santijo. El icono de la Virgen Bendita ha sido traído aquí desde la Catedral de la Asunción, situada en el Kremlin de la ciudad de Rostov. Van a tardar en restaurarla unos 10 años. En las provincias de Rusia hay muy pocos especialistas en restauración. Por eso, Nadezhda Yanovskaya es la única persona disponible capaz de salvar el icono. Obviamente, cuando esté hecho, será como un paciente crónico. Va a exigir una atención constante, condiciones idóneas de temperatura y humedad. Por supuesto, en el futuro puede tener algunos problemas, pero lo importante es que esté en condiciones para participar en los servicios de la Iglesia. Desde 1993, Galina Klokova es docente y directora de la Facultad de Restauración. Ella no solo es una restauradora con 20 años de experiencia, sino además una crítica de arte. Algunos piensan que esto es como ser mago. El icono era todo negro. Haces un movimiento de pincel y aparecen los colores por arte de magia. Es tan bonito, encantador, romántico. Los que creen eso son los primeros en dejar la universidad. La segunda categoría de alumnos piensan que van a cobrar un dineral como restauradores. Y los de la tercera categoría son los únicos en adorar el tema de verdad. Serán buenos trabajadores de museo, restauradores auténticos, capaces de valorar el objeto de arte. Se ve enseguida por cómo cogen el icono con sus manos, quién va a trabajar en la profesión y quién no, porque agarra el icono como si fuera una silla, un cacho de papel, le da igual. Claro está que en nuestra universidad solo pueden ingresar las personas ortodoxas. Actualmente hay mucha gente dedicada a los iconos que son ateos, o si son creyentes, están muy poco desarrollados espiritualmente. Alexander lleva 30 años pintando iconos. Tiene 5 hijos, y todos ellos son pintores. Son las obras de mi padre. Claro, crecí en este ambiente. Y la vida de mi padre, su arte, me ha inspirado a la hora de escoger la profesión. Durante el régimen soviético, la pintura de iconos estaba prohibida. Incluso para hacer obras en una iglesia se necesitaba un permiso oficial. En 1982, Alexander estaba en Ucrania trabajando unos frescos. El cura de la iglesia temía la llegada inminente de los inspectores. Pese a todo, empezamos la restauración. Una vez llegan las autoridades locales y le preguntan al cura: ¿qué está pasando en la iglesia? ¿Por qué hay reformas sin permiso? Etcétera, etcétera. Bueno, él nos escondió entre ortigas. Y mientras tanto le servía al inspector aguardiente de casa para amansarle un poco. Y nosotros en las ortigas, viendo el espectáculo. A comienzos del siglo XX, Ostroukhov, famoso coleccionista y encargado de la Galería Tretyakov, fue el que impulsó la restauración de iconos. Trajo de diferentes aldeas a pintores que aún recordaban las viejas tradiciones. Alexander Lipnitsky lleva 35 años coleccionando iconos. Los coleccionistas de iconos forman un grupo muy especial, y diríamos oculto.
En Rusia, desde tiempos remotos, la tendencia de iconos era algo sagrado. Si recurrimos a la literatura del siglo XIX, a menudo nos encontramos con la expresión intercambio de iconos. Significa que los iconos no se compraban, sino que se obtenían a cambio de dinero. Vender o comprar un icono era considerado pecado. En el siglo XXI, esta actitud ha cambiado por completo. Pero aún así, los coleccionistas de iconos se diferencian de otros aficionados a las antigüedades. En la época soviética, la actividad de los coleccionistas no estaba reconocida a nivel oficial, pero existían personas que podían acudir libremente a las iglesias abandonadas y recoger de los escombros los iconos para luego restaurarlos y guardarlos en casa. Iván Glasunov fue al norte por primera vez en los 90, sin esperar encontrar allí una joya. En un pueblo abandonado, en una casa vacía, mi amigo y yo encontramos un icono grande de la Virgen. A saber cuántos años estuvo ahí, abandonado, ensuciado por los pájaros. Cogimos el icono, lo atamos con 2 cuerdas y fuimos tirando de él como caballos. Era enorme, de catedral. Ahora está en la Academia de Bellas Artes. Julia, la mujer de Iván, era actriz en el pasado. Después de realizar juntos el viaje al norte, Julia quedó tan impresionada por lo que vio que al volver decidió cambiar de profesión y dedicarse al cine documental. Nos contaron que el pueblo estaba siendo atacado y alguien ocultó su ícono en el granero para salvarlo. La obra se quedó allí más de 70 años y no le pasó nada. Estas situaciones son muy sorprendentes para los restauradores. No íbamos de viaje con la idea de coleccionar. Queríamos ver cosas típicas como trajes, telares, pero los iconos siempre están presentes y rechazar esta fuerza que emanan es imposible. Acabas coleccionando. Por ejemplo, estás en el campo pintando algo tranquilamente y te viene la gente para cambiar un icono por una botella de vodka o simplemente te lo dan de regalo. La Revolución de Octubre de 1917 fue una época de devastación para la historia del antiguo arte ruso. El triunfo del ateísmo condenó a la muerte a numerosos iconos que eran destruidos sin piedad. Esto era un cajón, ¿ve? Los extremos han sido cerrados. Aquí había ranuras para hacer de esta tabla la pared de un cajón para guardar harina. Aquí hay una especie de mancha de estar en el establo, claro. Imagínese el icono de Juan el Guerrero sirviendo de triste cajón. La tabla estaba cerrada, los costados cortados a hachazos de la forma más bárbara, pero qué imagen más fuerte. Y no crean que la encontraron hace 20 o 40 años, fue hace un año, en un pueblo cerca de Yaroslavl, a 250 kilómetros de Moscú. Al dueño de la casa simplemente se le ocurrió mirar dentro del cajón. Por primera vez desde la destrucción de la iglesia. Habrá visto el cajón innumerables veces desde niño y por fin se llevó la gran sorpresa. Icono del siglo XVIII, Yaroslavl. Qué pintura más fina. A propósito, las crucifixiones como esta, talladas, son una rareza. Los iconos pueden estar hechos en la técnica del bajo relieve, no solamente pintados. Pertenece a la tradición rusa antigua. Este icono es de una capilla de Kostromá, que era de los creyentes viejos. La capilla fue convertida en un comedor. Durante decenas de años el icono se usaba para cortar carne encima. Por extraño que parezca, la parte exterior casi no ha sufrido, aunque la usaron a lo bestia. Esta es la imagen de la Madre de Dios de Kazán. Quedan aún señales de las salvajadas a las que fue sometida. Le pintaron un bigote, había inscripciones también, pero el restaurador las ha quitado. Aún se pueden ver algunas marcas, sin embargo ya no se pueden eliminar. Forman parte de la historia de la violencia. Hoy los iconos antiguos están en las grandes subastas internacionales de arte y en los salones de antigüedades.
Los coleccionistas con experiencia saben que estas obras cuestan mucho dinero y los empresarios sacan buenos beneficios. El mayor valor representa el estado original del icono y su marco. Por ejemplo, un marco hecho por Fabergé tiene un alto precio. Luego, estos iconos cuestan un dineral increíble. El precio puede ser de centenares de miles de dólares. Los viejos iconos del siglo XV y XVI pueden costar hasta $500,000. Moscú, la iglesia de la Ascensión en la calle Balchaya, Nikiskaya. Iván Glasunov ha pintado el interior de esta iglesia y además ha donado los antiguos iconos ortodoxos a la catedral. Estas obras de arte han tenido una vida y un destino sobrecogedores. Probablemente el viejo icono de la Anunciación es uno de los iconos más antiguos. Estaba en un estado horrible, roto en 3 trozos, absolutamente negro, hasta tal punto que no se veía el dibujo. El proceso de restauración fue largo y agotador, duró casi un año. Creo que el icono de la Anunciación tiene unos 500 años. Guarda las huellas de reparaciones y restauraciones anteriores. Es un icono con su propia biografía, su propio destino único. Para tener la devoción y el amor que se merece, tiene que volver a la iglesia. En casa es mejor tener iconos para el hogar, algunos iconostasios familiares, incluso una colección de obras. Pero hay iconos destinados a estar solamente en las iglesias, como esta. El destino de un icono depende de muchas personas. Unos lo pintan, otros lo encuentran, terceros lo restauran. El icono estará vivo mientras haya gente capaz de conservar este arte para las futuras generaciones.